fines ni comerciales, ni de difusión, simplemente con fines de aprendizaje, de acompañar las trayectorias de ustedes. Así que siempre que termina una videoconferencia, yo la subo al campus y va a aparecer como cátedra del día de ustedes, de los días sábados, para que no se haga confusión con la otra cátedra. La primera cuestión que me interesa destacar, que los otros días no lo señalé, es el rol fundamental. Todos los profes decimos lo mismo, mi materia es requete contraimportante dentro de la selección curricular del profesorado. Bueno, primero, que hablaría muy mal del profe que no le guste lo que esté enseñando, pero segundo, todo lo que está definido dentro de lo que es la educación formal pasa por una decisión de la política educativa. Todo lo que hacemos a nivel de las instituciones, a nivel de la educación formal, en todos los niveles del sistema, pasa por un lineamiento y una definición de la política educativa. Es la política educativa la que en un determinado tiempo y en un determinado momento determina qué, cómo, va marcando de algún modo la cancha, va haciendo recortes o va poniendo límites en lo que se llaman los lineamientos y las prioridades de la política en un determinado escenario, en un determinado tiempo, va marcando como una escala de prioridades. Entonces, todo lo que hacemos a nivel de las instituciones educativas, en el territorio, digo yo, que es lo que se llama la micropolítica institucional, tiene que ver con eso. Entonces, como dice una famosa autora española en su libro, dar clase no alcanza con saber la asignatura. Saber la asignatura es si yo me paro me posiciono en un paradigma donde creo que enseñar es transmitir conocimientos. Pero yo no solo transmito conocimientos, sino que tengo que tener conocimiento de la persona a que ese conocimiento está destinado y que está construyendo saberes, por eso el aporte de la psicología. Tengo que conocer el campo que está marcando la política educativa, tengo que conocer de qué herramientas, de qué propuestas hacerlo mejor, por eso tenemos el campo de la pedagogía, con qué herramientas o tecnologías hacerlo, por eso se suma la didáctica. Es decir, cada espacio curricular contribuye a la enseñanza, por eso celebro que haya profesionales de otros campos que quieran dedicarse a este oficio maravilloso que es el oficio de enseñar y que se puedan munir de las herramientas del campo. Como si yo fuera a entrar a un consultorio con Ale, ¿sí? Debería aprender cosas propias de ese espacio. Desde mi campo de formación no las tengo. Entonces, la política educativa cumple un lugar clave en el marco del plan de estudio de este profesorado. Ahora, la pregunta del millón con la que yo siempre intento iniciar, precisamente teniendo en cuenta que vienen de diferentes campos de conocimiento, la pregunta inicial que yo les hago es: ¿qué entienden ustedes o qué es para ustedes la política educativa? Y si nosotros hacemos resonar ese interrogante, ¿qué es o qué entiendo la política educativa?, seguramente nos vamos a encontrar con las respuestas que ustedes den, con un conjunto de ideas, de conceptos previos, los que ustedes ya vienen a este espacio. Los seres humanos no somos tabula rasa, como decía Juan Jacobo Rousseau en su obra El Emilio, ¿sí? Él hablaba de un sujeto tabula rasa al que yo lo iba a llenar como un recipiente desde cero. Después Paulo Freire nos dice, no somos tabula rasa, somos sujetos de historia, somos sujetos de vivencias, de experiencias, que venimos con conocimientos previos, con saberes previos, ya somos sujetos armados y completos, estamos desarrollando distintos potenciales. Entonces, en vista de esto y para conocer saberes previos, con mi adicción a la tecnología, una adicción a la tecnología pero aplicada al campo pedagógico, vamos a hacer una actividad inicial. En esta actividad inicial voy a ser conductista,
que es una corriente en el campo de la pedagogía, una corriente norteamericana, el conductismo o el behaviorismo, y yo creo que hay aprendizajes que necesitan mucho del conductismo. Ahí hemos dado una patada de tablero al conductismo en nombre del constructivismo, pero hay ciertos aprendizajes que con el conductismo, el paso a paso, ¿sí? El algoritmo, primero hagamos esto, segundo el otro, tercero el otro, nos ayuda, sobre todo en el campo de la tecnología. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Vamos a abrir los celulares, todos con los celulares en la mano, yo lo voy a hacer desde casa. Lo importante es que en sus celulares estén conectados al Wi-Fi en sus casas o que tengan paquete de datos. Vamos a hacer una actividad en línea, vamos a construir juntos. Ustedes de sus casas, los otros días fue medio mágico. Tengo un colega que está en Estados Unidos, así que él participó desde allá, hizo su aporte desde allá. Fíjense cómo la tecnología nos puede ayudar, puede contribuir en estas cuestiones que si lo tuviéramos en un espacio presencial, bien lo podemos hacer, pero con el colega que está lejos por ahí no lo podríamos haber implementado. Voy a compartir una placa y en la placa voy a ir indicando paso por paso qué es lo que van a hacer ustedes con sus celulares para poder participar de esta actividad en línea. Así que ahora vamos a compartir pantalla y ustedes me dicen si están pudiendo ver lo que yo comparto. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Están bien? ¿Se sienten bien? ¿Están cómodos? Profe, sí, los que estamos conectados desde el celu, ¿vamos a poder hacerlo igual? Eh, Así me preguntar lo mismo. intenten, lo que pueden hacer es una captura de pantalla del celular, de las instrucciones que voy a dar, después se salen de las capturas y van siguiéndome yo por el audio, les voy diciendo y sí van a poder participar. Es posible con la tecnología. Bueno, vamos a compartir Gracias. pantalla. Ustedes me van a decir si pueden ver lo que están viendo en pantalla. Bueno, esta es la presentación que les armé. Vamos al segundo slide. La pregunta sobre la que vamos a trabajar es ¿qué es la política educativa para todas las personas que estamos en este grupo? Yo también me voy a sumar, Emi, Ale y todos los que estamos acá nos vamos a sumar. Ustedes van a tener que entrar desde el Google, el buscador de Google o el buscador que ustedes quieran, van a tener que buscar, van a poner, fíjense lo que dice aquel slide, la palabra Menticom, toda junta o menti.com. Ese es el primer paso. Fíjense que acá arriba tienen el número 1. Primer paso, menti.com. Una vez que ustedes ponen la palabra, van a ver que el buscador les tira una lista de opciones. Ustedes van a ingresar, yo les estoy señalando con el puntero, a las que dicen Join Presentation, que sería esta que les estoy señalando acá. ¿Vamos bien? ¿Están por ahí? Profe, ¿cómo le va? A mí, cuando ingreso menti.com, me aparece como que tengo que ingresar un código. No sé Muy, A mí también. muy Justo iba a decir lo bien, mismo. muy esta bien. página que está ahí. Bien, entonces vamos a la segunda parte del proceso. Ustedes ahí se les abrió esto. Tienen que colocar un código y después les dice Submit. Bueno, el código que van a ingresar es este que está acá. 26, se los dicto para los que están con el celular. 26, después el número 100, después el número 449. Mandan y ponen enviar. ¿Vamos bien hasta ahí?
¿Puedes repetir el código? El código es 26 100 449. Gracias. Cuando ustedes envían ese código, les va a aparecer una pantallita, como la que tienen aquí en el slide, nada más que ustedes en lugar de 5 cuadros de texto, les van a aparecer 7 cuadros de texto. Y acá aparece la consigna en torno a la cual estamos trabajando. ¿Cuáles son tus conceptos o ideas previas con respecto a qué es la política educativa? En cada uno de estos cuadros de texto, ustedes tienen que poner una sola palabra, que vamos a apretar el pensamiento, una palabra que para ustedes esté vinculada con la política educativa. En cada uno de ellos va a ir una palabra. Ejemplo, yo voy a poner una descripción. En el segundo, en otra. En el tercero, pero en otra. Ustedes van a tener acá un total de 7 cuadros de diálogo. Cuando ustedes terminen de poner todas las palabras, recién ponen submit, enviar. Pero no lo envíen sin haber completado, porque yo lo configuré para que solo puedan participar una vez. Esto lo podemos hacer para que participen una vez, 2 veces, 3 veces. Pero no envíen todavía nada. ¿Está claro hasta acá? Yo voy a salir de acá ahora. Voy a salir de acá. ¿Todos pudieron entrar y llegar al paso 3? Sí. Bien. Ahora voy a salir. ¿No lo enviamos aún? Esperen un segundito. Ténganlo ahí. Yo ahora voy a dejar de compartir pantalla y ahora voy a entrar a navegar en la web. Salí de donde estaba, voy a entrar a navegar en... ¿Todavía no empezamos a completarlo o sí? Ya vamos cargando las diferentes palabras. No, esperen un momentito que la profe Eso. abra la aplicación, entonces Ok. así ya participamos todos. Bueno. Laura Y por B. el libre, hola, profe, me parece, ¿eh? Laura B. ¿Qué apellido sería? Bonancea. Bonancea. Listo. Entonces no vamos poniendo las palabras todavía. Sí, las pueden ir poniendo, pero esperen que la profe diga para enviarlas. Ah, ok. ¿Cuántas son? Las voy pensando. Los bichos tienen las patas torcidas. Son 7. Perdón que estoy silenciada. Y ustedes me dicen si están pudiendo ver. ¿Están pudiendo ver la pantalla? Sí, estamos viendo, sí, sí. Bueno, miren en la parte inferior, Sí. que tienen un icono, que es un participante, y acá me indica que ya 2 de ustedes han participado. Pero no enviamos todavía. Sí, pero ya hay 2 personas que han enviado. Ah, bueno. ¿Enviamos entonces o no? Empiecen a enviar. Y tienen acá otro icono donde pueden mandar emojis, estados de ánimo, alguna frase. Yo lo voy a hacer desde acá, desde el mío, y les voy a mandar esas interacciones que nosotros mandamos acá, no se graban en la pantalla. Simplemente van a aparecer acá al costado, van a ir apareciendo.
al costado. Ahí yo les voy a mandar unos emojis para que vean cómo podemos interactuar también. Estén atentos ahí a la pantalla. ¡Ay, muy bien! Alguno ya envió. Muy bien. ¿Ven cómo va apareciendo? Miren, vayan observando cómo a medida que cada uno va participando, la nube de palabras, ¡wow! Muy bien. La nube de palabras se va modificando, van apareciendo palabras con tamaño más grande, otras más pequeñas, se va activando los mensajitos, los emojis que van compartiendo, y va modificándose acá en la parte inferior el número de participantes. Ya tenemos 19 que han enviado. Muy bien, muy bien. Excelente. Muy bien. Ya casi que estamos todos, ¿no? Muy bien. Bueno, de paso nos entretenemos un rato. Esos comentarios es una extensión nueva que tiene la app, apareció el año pasado en medio de la pandemia, y antes no estaba. Podemos comentar lo que queremos, y fíjense cómo ha ido quedando la nube. Esto está bueno para hacer, esto no se utiliza para hacer análisis del discurso. Hola, hola. No se utiliza para hacer análisis del discurso, pero fíjense cómo este programita, esta aplicación es completamente gratuita, es sencilla de utilizar, y cómo actúa por frecuencia. Es decir, las palabras que aparecen en tamaño mayor y más destacado son las palabras que ustedes han enviado en mayor cantidad. O sea que sin saber entre ustedes, han estado utilizando esa palabra. Cuando uno analiza estas nubes, tiene que tener en cuenta que a veces puede ser la misma palabra, pero puede estar escrita de manera diferente. Por ejemplo, vamos a mirar en este caso a ver qué pasa. Podemos tener la palabra, supónganse, estrategias y estrategia, y el programa la toma como dos palabras distintas. Si las hubiéramos escrito a las dos iguales, aparecería más grande. Tenemos, por ejemplo, bueno, muy bien, aparece la palabra ideología en pequeña. Pero ¿cuáles son las palabras que tenemos más grandes, como más destacadas en esta nube? Y Estado y gobierno, quizás, bueno, depende mucho cómo uno la conceptualice, pero quizás fueron redactadas con la misma intencionalidad, ¿no? Bien. Como política en sí. Muy bien, Estado y gobierno aparece como lo más grande. Y después, ¿qué tenemos en segundo lugar? O en tercer lugar. Conocimiento, educación, sociedad. Organización. Organización, perfecto. Yo esto se los voy a colgar en el aula para que después lo tengan, porque vamos a trabajar en el foro con esto. Fíjense que aparecen con un tamaño, con menor frecuencia, aparece contexto, aparece herramienta. Fíjense que casi todas tienen el mismo tamaño. Derechos, aparece gestión, aparece también estrategia. Marcos legales pareciera que es un poquito más pequeña, pero por lo menos logro identificar esas. Bueno, entonces, para este grupo clase, la política educativa tiene que ver con el Estado, tiene que ver con el gobierno, tiene que ver con la educación, tiene que ver con la sociedad, tiene que ver con la organización, pero también tiene que ver con el conocimiento, pero también tiene que ver con las herramientas,
con el contexto, con las directrices, con los derechos, con la gestión. Y creo que no me estoy olvidando. Bueno, también tenemos acá la palabra un poquito más pequeña, distribución, acciones. Y después fíjense, palabras sumamente pequeñas que están en las fronteras de la nube, que son palabras que seguramente las puso uno de ustedes o dos y que por eso tienen poca frecuencia, no han sido contadas demasiado por la app y por eso aparecen como palabras fronterizas o limítrofes, ¿sí? Pero fíjense que hay un antecedente de ideas previas compartidas sin que yo les dijera a ustedes, lean algo sobre política, lo que ustedes han traído y el conocimiento disponible. A ver, ¿qué es para ustedes la política educativa en conceptos? Y ustedes plantearon esto. Después vamos a hacer una actividad con relación al foro. ¿Podemos salir de acá ahora? ¿Les gustó la actividad? Sí. Qué lástima, pone uno. Yo puse alumno. ¿Quién puso alumno? Está bien, o sea que la palabra alumno le apareció con menor presencia. Bueno, vuelvo ahora, voy a volver a la presentación. Estoy presentando pantalla de nuevo. No sé si ustedes están pudiendo ver, tengo tantas cosas abiertas acá que no me deja abrir la presentación. ¿Están pudiendo ver mi pantalla ustedes ahora? Sí. Sí. Bueno, esta es la actividad que acabamos de realizar, ¿sí? Es una actividad que la pueden utilizar en cualquier nivel del sistema educativo, inclusive hasta para trabajar con letras. Y a partir de esto, una primera aproximación a lo que entendemos por política educativa, que tiene que ver un poco con el posicionamiento de la cátedra. Fíjense lo que dice, ¿alguno de ustedes lo quiere leer para no ser yo la que hable todo el tiempo? El que quiera. Yo lo puedo leer. Adelante, adelante. Dice, ¿qué es la política educativa? Está constituida por el conjunto de acciones, decisiones, lineamientos que tome el Estado a través de sus órganos de gobierno para organizar la educación en un tiempo y espacio histórico determinado. Traducidas en cuerpos normativos que determinan los fines y objetivos de la educación. Por su parte, resultado de luchas y tensiones entre sectores y actores sociales. Bien. Vamos a salir un rato de acá, vamos a dejar de compartir pantalla. Ay, Ale, qué eficiente que sos. Ya me mandó la asistencia. ¿Por dónde estás, Ale? Ya mandó la asistencia. Entonces, fíjense que cuando yo planteo a la política educativa, digo, está constituida o es el conjunto de definiciones, de lineamientos o de decisiones que toma el Estado. Cuando digo Estado, estoy haciendo referencia al Estado nacional, al Estado provincial, que son distintos escalas, digamos, de gestión. En el campo de la política educativa nosotros le llamamos escalas o jurisdicciones, y que tienen como objetivo poder organizar la educación en un determinado momento histórico y en un determinado espacio histórico. Y ese conjunto de decisiones, de acciones y de líneas de gestión se van a plasmar, voy despacio porque veo que algunos están tomando apuntes, en un cuerpo de normas, en un cuerpo jurídico de normas, o como dice el texto, un cuerpo normativo. ¿Qué estoy involucrando en la expresión cuerpo normativo? Quiere decir que dentro del cuerpo normativo vamos a tener leyes nacionales, leyes provinciales, decretos del Poder Ejecutivo Nacional, del Poder Ejecutivo Provincial. Vamos a tener también resoluciones ministeriales. Vamos a tener también documentos de política educativa.
documentos tanto a nivel nacional como a nivel provincial, los documentos de la política educativa generalmente son aquellos que diseñamos los técnicos en los ministerios para operativizar la política educativa. ¿Qué es operativizarla? Llevarla a la práctica. ¿Cómo hacer que eso que está en un texto duro, que es el texto de la ley, se pueda implementar en los espacios institucionales? Y dentro de esa normativa hay algo muy importante que tiene que ser subrayado, que son las resoluciones del Consejo Federal de Educación. Aparte de las resoluciones del Ministerio de Educación de la Nación, aparte de las resoluciones del Ministerio de Educación de cada provincia, están las resoluciones del Consejo Federal de Educación, del CEFE. Esas resoluciones tienen jerarquía federal o nacional. Es decir, o vale decir, que tienen la misma importancia que una ley nacional. ¿Y esto por qué se da de esta manera? Porque el Consejo Federal de Educación, que es el que dicta concretamente estas resoluciones, es un organismo nacional que está constituido por el ministro de Educación de la Nación y por los ministros de Educación de cada una de las provincias. O sea que es un órgano federal. Y lo que se decide ahí, se decide para todo el territorio nacional. Es decir, para todas las provincias, para todas las jurisdicciones, capital y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por eso las resoluciones son resoluciones federales. ¿Sí? La categoría federal en el campo de la política educativa quiere decir que tiene un alcance nacional, para todas las provincias por igual. No importa que esté en Chaco, Formosa, Córdoba, Tierra del Fuego, vale para todas por igual. Ahora, si yo me posiciono pensando que la política educativa es simplemente un cuerpo de normas que está en estos distintos documentos jurídicos, en estas diferentes normativas jurídicas, y creo que es solo eso, enseñar la cátedra de política educativa sería enseñar el contenido de cada una de estas leyes, el contenido de cada una de estas normativas, el contenido de cada una de estas resoluciones. Pero sin embargo, nosotros tenemos que comprender que por ahí pasa mi gran desafío, ¿no? Y que lo pude vivir en carne propia cuando entré a laburar al Ministerio de Educación, que la política educativa no es neutral, no es ingenua, no es inocente, no es aséptica, sino que es el resultado de líneas de fuerza que provienen de diferentes sectores, con distintos posicionamientos ideológicos, con distintas concepciones sobre aquello que se lucha y que pujan para poder lograr que su idea esté presente en esa ley, esté presente en esa norma. Por lo tanto, esas luchas, si yo la miro desde este lugar y lo miro en perspectiva histórica, esas luchas fueron cambiando. La política educativa tiene un movimiento, digamos, histórico, porque esas luchas han ido cambiando con el devenir del tiempo. Y de acuerdo a cuál era el objeto de lucha, por qué se estaba luchando por algo determinado, y cuáles eran las distintas fuerzas o los distintos sectores y sus diferentes posturas y qué sostenían y qué pujaban para que estuviera presente dentro de esa ley. Vamos a poner un ejemplo concreto. Voy a citar el mismo ejemplo que les compartí a mis colegas el día martes. En el sistema educativo van a tener una suerte, si bien hay mucha normativa, muchísima, las leyes que son como columnas vertebrales del sistema son pocas, ¿sí?
muy pocas, porque el sistema educativo es una invención reciente. El sistema educativo nace con la creación de los estados. Antes no teníamos sistema educativo. ¿Qué teníamos? Escuelas. Y antes de las escuelas, ¿qué teníamos? Aulas. Así nacieron en la historia. Y antes de las aulas, ¿qué existía? La educación, la enseñanza, el aprendizaje, que existe desde que el hombre existe en el planeta Tierra, desde que el primer hombre existe en la Tierra, intentando compartir su aprendizaje de supervivencia con otro hombre, con otro par humano. Digo hombre en todos sus géneros, ¿no es cierto? En todas sus versiones. ¿Sí? Entonces, si yo digo que ese cuerpo normativo es histórico, no es neutral, y surge como resultado de luchas de diferentes escenarios y de diferentes contextos donde hay posturas ideológicas diferentes, pongo un ejemplo con la primera ley importante que tenemos en el campo educativo, que es la ley 1420. La ley 1420. Ya vamos a trabajar sobre la ley 1420, porque en el campo de la política educativa es una ley que es icónica, ¿sí? Es un paso importantísimo en materia de política educativa. Pero si yo me paro desde el lugar de decir la política educativa es un conjunto de normas y nada más, mis clases serían sentarme a describir el contenido de la ley 1420. Pero si yo digo, la ley 1420 surge en un determinado momento, donde había distintos grupos de poder, grupos de presión, que tenían ideas diferentes, yo tengo que analizar cuál era ese escenario de lucha. ¿Por qué peleaban? ¿Quiénes peleaban? ¿Cuáles eran los diferentes sectores? ¿Cuál era la ideología de trasfondo de estos diferentes sectores? ¿Qué querían que quedara convertido en texto dentro de la ley? Si yo me paro en la primera postura, voy a decir, y la ley 1420 se caracteriza por ser una ley obligatoria, la primera, obligatoria, gratuita, universal y laica. Y estas características centrales de la ley, que son como los pilares sagitales de la 1420, lo vamos a buscar en los artículos de la ley y los vamos a encontrar. Pero esa ley se sanciona en una época en la que una élite consideraba que la educación tenía que llegar a todos, o a la gran mayoría, y que la educación tenía que ser la bisagra que permitiera formar una nación, unirnos como nación. Porque en ese momento, aproximadamente el 60, el 70% de los habitantes argentinos eran inmigrantes. Entonces, ¿cómo íbamos a construir el Estado Nacional cuando no teníamos la célula madre que es la nación? La cultura, la historia, las costumbres, las cosas que nos conectan, que nos unen, esos lazos espirituales que dice el famoso sociólogo Mannheim, que es como que ese espíritu, ese hilo invisible que forma la nación. Había que homogeneizar. ¿Pero qué pasaba? Había un sector social muy fuerte, con mucha presencia, que lo sigue teniendo, que era la Iglesia Católica, que luchaba para que dentro de la ley 1420 se planteara la enseñanza religiosa obligatoria en las escuelas. Y si nosotros teníamos niñitos, porque la ley 1420 solo aplica para la escuela primaria, no es una ley no es federal la ley, ya voy a aclarar esto, que hay un error conceptual grave con relación a esto, pero la pregunta de los otros sectores eran, ¿y qué pasa con esos inmigrantes que profesan otras religiones?
y que los estamos queriendo incorporar en un espacio de lo común, para crear lo homogéneo, para crear la nación. Entonces, en todas las discusiones previas del Congreso Pedagógico a la Ley 1420, hubo luchas descarnadas y desaforadas por ese punto, que si yo leo el texto solo de la ley no lo voy a descubrir. Y en esas luchas descarnadas y desaforadas, los representantes de la Iglesia Católica se levantaron del Congreso Pedagógico, el Congreso Pedagógico es previo a la sanción de la ley, y no participaron de la Ley 1420. Entonces, fíjense lo diferente que es poder comprender un cuerpo normativo, cuando yo comprendo su escenario y sus luchas, cuando yo comprendo los intereses que estaban en juego, a decir, me limito a reproducir los artículos que componen esta ley. Bueno, después ni que hablar, vino la ley Lainez, que para mí es una ley hipermeritoria en el sistema educativo, y que pobre Lainez, yo trato desde mi cátedra de reivindicarlo, porque nosotros, en nombre del federalismo, fue importantísimo el aporte que hizo Lainez, que ya lo vamos a ver dentro de este módulo temático. Entonces, por acá viene, digamos, un poco lo que es mi posicionamiento. Ahora, si digo que la política educativa, el sistema educativo es una invención reciente, porque en el mundo tiene su origen con el comienzo de la modernidad y con el comienzo de los estados modernos, antes del sistema educativo y antes de la política educativa, ¿de qué hablábamos? ¿O de qué tenemos que hablar? Hablamos de la sociedad, por un lado, y de la educación, como dos espacios o dos contextos que han estado en vínculo o relación desde antes que existieran los sistemas educativos y desde antes que existiera la política educativa. Y que en ese interjuego o relación tenemos que ver cómo se ha ido desarrollando ese interjuego históricamente para ver cómo se para hoy la política educativa formando una relación triádica entre lo que plantea la educación, entre lo que plantea la sociedad y entre lo que va a plantear la política educativa. Entonces, la pregunta con la que voy a avanzar es ¿cómo entendemos o cómo ha sido la relación entre sociedad y educación? ¿Me van pudiendo seguir o voy demasiado rápido? ¿Se comprende lo que explico o hablo en jeringoso? ¿Sí? ¿Se va comprendiendo? Si no me interrumpen, porque yo voy como que todo el mundo está entendiendo, tienen acá un icono, vieron, para levantar la manito y me dicen. Bueno, frente a esa pregunta, que yo tengo acá un slide que lo comparto rapidito, yo lo representé de esta manera, una manera muy sencilla, como muy icónica, digamos, cómo es la relación entre sociedad y educación. Yo lo representé de este modo, ¿no? Como dos cajas. Yo tengo la sociedad por un lado, tengo la educación por el otro, y ha habido, en el transcurso histórico, como un interjuego entre ambas, donde yo me puedo preguntar cómo ha sido históricamente esa relación, cómo ha sido históricamente esa relación desde los orígenes del hombre, desde que el hombre empieza a constituir comunidades, porque la educación, si bien ahora está institucionalizada, existe, como dije al principio, desde que existe el primer hombre en la tierra unido a otro congénere que está tratando de compartir y enseñarle algo, que generalmente esas primeras enseñanzas estaban muy imbricadas con el tema de convivencia. A esto voy a remitirme a un autor que admiro muchísimo, que sigo muchísimo, ha estado muchas veces en la Facultad de Educación, que es el doctor Carlos Escliar. Es un autor que no viene del campo de la educación, pero que escribe muchísimo en materia educativa. Él viene del campo de la fonología, del campo de la literatura, tiene un estilo de escritura literaria poética que es increíble. Y él dice que frente a esa pregunta,
¿Cómo ha sido la relación entre sociedad y educación? Existen dos respuestas posibles. Dos respuestas posibles que para nuestra cátedra van a funcionar como hipótesis. A medida de lo que vamos viendo, vamos a decir, a ver, ¿por cuál de estas hipótesis nos vamos a inclinar? La primera respuesta que Carlos Escliar nos plantea dice que en esa relación entre la sociedad y la educación, la sociedad siempre ha impuesto a la educación sus necesidades, sus demandas, sus preocupaciones, de modo tal que la educación se ha ido organizando en los diferentes tiempos históricos en función de lo que la sociedad le fue pidiendo. Desde esta perspectiva, la educación no se organiza. Fíjense lo interesante que es esto y profundo, porque desde esta perspectiva, la educación no ha sido definida por lógicas propias, internas, sino que ha sido definida por lógicas externas, que la sociedad le impuso a la educación. Yo uso una metáfora para representar esta primera hipótesis, que es la metáfora del remolque. La sociedad ató al remolque a la educación y siempre la llevó de tiro. Y la educación fue haciendo lo que la sociedad le fue diciendo, lo que la sociedad fue necesitando en cada momento histórico. Una pregunta más profunda sería preguntarnos, ¿y qué fue pidiendo la sociedad en cada momento histórico? Y ahí sería entrar en un plano más profundo de análisis. El autor ahí se los pongo en el chat. Según esta primera hipótesis de Carlos Escliar, dice que esa versión de remolque, que la sociedad nos ha remolcado a la educación, él la llama una relación de transparencia. Transparencia, obediencia, de disciplinamiento. Es decir, la sociedad comanda y la educación obedece. Y si yo me posiciono en este paradigma y me pregunto, ¿cómo es la educación? ¿Cómo es la enseñanza? ¿Cómo son los aprendizajes? ¿Cuál es mi rol docente? Voy a tener sin duda una respuesta que va a estar atravesada por lo que la sociedad nos está pidiendo. La otra respuesta a la pregunta, que va a ser nuestra otra hipótesis, es la versión que él la denomina la versión de resistencia o la hipótesis ofensiva, donde el vínculo se revierte. En esta segunda respuesta, la que comanda la relación es la educación. Y la sociedad se va ajustando a lo que la educación considera importante, prioritario, necesario en cada tiempo y en cada momento histórico. En este caso, el remolque sería viceversa. La educación remolca a la sociedad, pero con un detalle no menor. La educación se organiza desde sus propias lógicas internas, desde lógicas pedagógicas, y no desde intereses sociales y de sectores sociales que están por fuera de la educación. Sin embargo, en esta segunda hipótesis, que es una hipótesis un poco como más, wow, desafiante, que es la hipótesis de la rebeldía o de la contraofensiva, tenemos que pensar que es una relación de tirantez permanente. Entonces, no se agota en un acto de rebelión y de contraofensiva de un día y se acabó y para siempre, sino que tiene que haber como una especie de contraofensiva permanente. Siempre estamos tensionando con lo que la sociedad nos manda y la educación siempre está en contraofensiva para frenar los intereses de la sociedad. Esto
es lo que Albert Camus denomina la contraofensiva permanente. Es decir, permanentemente estamos reponiéndonos para una nueva contraofensiva para ver qué nos exige la sociedad y para ver cómo nosotros nos sobreponemos a la que la sociedad nos exige. Entonces, en síntesis, frente a la pregunta, ¿cómo ha sido desde una mirada histórica la relación entre la sociedad y entre la educación? Podemos decir que tenemos dos respuestas o dos hipótesis. La primera, que se llama como relación de transparencia. Muy bien. Donde ¿quién comandó a quién? La sociedad, la educación. La sociedad, la educación. Perfecto. Y la segunda versión o hipótesis, ¿cuál sería? De rebeldía, resistencia. Resistencia. Rebelión, contraofensiva. Muy bien. ¿Cuál sería esa? La educación Domina, está por encima de lo que pide la sociedad, de lo que demanda la sociedad. Tiene sus lineamientos propios. Va intentando luchar todo el tiempo, porque dice, acuérdense que es una contraofensiva permanente, tomando la expresión de Camus, ¿no? Permanente quiere decir que estamos siempre agotados de ir presentando nuevas contraofensivas frente a lo que la sociedad sigue demandando. Vamos a ver. Yo señalé al otro grupo cátedra que uno de los puntos fundamentales en política educativa va a ser la actividad de los foros, donde vamos a ir discutiendo y debatiendo distintos temas que yo voy a proponer. Si ustedes quieren proponer, también los pueden proponer. No quise proponer todavía ninguno hasta no haber tenido la clase con ustedes. Pero vamos a trabajar sobre esto, vamos a discutir sobre esto, vamos a tirar un tema de debate en el foro en relación a esto. Pero antes de cerrar, que ya se me termina la clase, voy a compartir un audiovisual, que los otros días no lo pude compartir porque la tecnología por ahí nos falla, pero lo van a tener colgado también en el aula del campus virtual, donde es un audiovisual muy cortito, muy breve, pero que nos permite echar un vistazo como muy rápido, sintético y a la vez panorámico de cómo ha sido esa relación entre sociedad y educación. El que entra a mi canal de YouTube están los videos, los puede ver desde ahí, pero si no yo se los cuelgo al aula. Y lo mismo que el que tiene Spotify, en el canal mío de Spotify hay varios episodios donde yo he grabado este análisis que yo hago en torno a cómo sería la relación entre sociedad y educación, las distintas hipótesis y cómo voy avanzando en esto. Vamos al videíto para poder terminar con esto. Vamos a ver si me deja compartir pantalla y lo podemos ver porque es muy breve y ya con esto terminaríamos la clase. Espérense un poquito. Vamos a hacer esto. Ustedes ahora me dicen, esperen que se está abriendo, lo tuve que descargar porque desde la web no me lo deja ver, y ustedes me dicen si lo pueden ver y lo pueden escuchar. Esperemos que hoy sí. Profe, ahí le pregunto, el perrito ladra, ¿Están pudiendo ver? Sí, ¿Me están pudiendo escuchar? ¿Se está abriendo? Se corta el sonido. Me parece que
Yo no veo ni escucho. Yo no veo ni escucho. Yo no veo ni escucho. No veo ni escucho. No veo ni escucho. No sé nada. No veo nada. Como que veo como para todo. Profe, que nos está impresionado, Bueno, me está diciendo Emi que no han podido escuchar muy bien. ¿Algo pudieron escuchar o nada? No vimos nada, vimos No la se escuchó nada. Nada de nada. Y no se vio tampoco. Vaya, Nada, yo no lo pude ver. Solo el ladrido del perro, pero el video no, profe. Poder corroborar en la grabación. Hay que poner compartir pantalla completa y hay que, esperen, aguárdenme un segundito que tengo a alguien a la puerta y que nadie les está abriendo. Quiero hacer una despedida de cierre, pero el video se los dejo para verlo, dura muy poquitito. Denme un segundito. Perdón. Estoy viendo, mis perros no dejaban de ladrar porque está alguien en la puerta y estoy sola y no tengo quien me atienda. Bueno, les voy a dejar el videíto y pido disculpas por la interrupción. Les voy a dejar el videíto, está colgado ya en el campus para que lo vean. ¿Cómo se han sentido? ¿Se ha comprendido lo que hablamos hoy? A mí me encantó la clase. O sea, el tema está... Perdón. No sé por qué motivo, Manuela, no sé por qué motivo, bueno, Ale tiene niños y yo tengo 6 perras, así que esto es caótico a veces, para como caniches, bochincheras tremendas.
Bueno, espero, sí, tratamos de ponerle dinamismo, tratamos de matizar con distintas actividades. Yo me comprometo a dejarles el programa, los invito por favor a que se sumen a los foros, vamos a arreglar el tema de la asistencia, y yo adoro los perritos. Te regalo una si querés, Silvia, porque ya estoy cansada con tanto perro, estoy llena de... Lo que pasa es que ya están muy acostumbradas, es una familia de caniches, la madre, las hijas y la nieta, o sea, son todas parientes, digamos. Vieron que el refrán dice, no hay perro que no se parezca al dueño, ¿no? Bueno, antes tenía un montón de hijos, ahora tengo un montón de perros. Quiero terminar, bueno, me alegro que les haya interesado, que les haya gustado. Una vez más, bienvenidos, gracias por estar, gracias por la escucha atenta, respetuosa. Y yo soy como muy del palo de la educación. Este es mi palo, este es mi campo. Creo en que la educación nos puede llegar a cambiar la vida, que los nuevos aprendizajes nos pueden llegar a cambiar la vida, pero creo sobre todo que la educación tiene que ser un encuentro. Ese encuentro donde en ese rato mágico nos habitamos mutuamente. Entonces, siempre termino mis clases desde hace algunos años atrás pronunciando una oración, que es una oración de la Gestalt. La Gestalt es un enfoque en el campo de la psicología, el enfoque gestáltico, es una tradición alemana dentro del campo de la psicología, y la oración dice así, que yo la voy a pronunciar con ustedes. Todas las clases que doy, en todos los lugares donde doy, termino con la oración de la Gestalt. La oración dice así: yo soy yo. Tú eres tú. Yo no estoy en este mundo para satisfacer tus expectativas, pero tú no estás en este mundo para satisfacer las mías. Si encontrándonos nos encontramos, eso es maravilloso. Pero si encontrándonos nos desencontramos, entonces ya no hay nada más que hacer. Para que la educación sea siempre espacios de encuentro. Y muchísimas gracias. Y con relación a la pregunta que me hace Lucas, lo de ahora va a ser mirar el video y tienen dos, porque no va a haber trabajos prácticos, va a haber actividades en los foros y materiales de lectura, que en el transcurso vamos a ir viendo. Si a ustedes les parece por ahí que quieren una guía de lectura, que yo les confeccione, como para orientarlos, pero los textos que ustedes tienen para leer, nosotros los vamos a trabajar en clase. Y los textos que vamos a entrar a trabajar son 2 textos que ya están subidos en el campus virtual. Ale, ¿vos tenés la lista de los compañeros acá, de los colegas que no están accediendo al campo? Sí, son 2. A ver si me dicen si alguien más. Tengo a Carlos y a Georgina Betorazzi. ¿Alguien más no pudo acceder al aula virtual? Andrea Vargas, ahí te anoto. Bien, para que puedan, o sea, no desesperen y salgan corriendo esta semana con que tienen que es una semana de adaptación. Pero, a ver, por ahí conseguimos los correos electrónicos y les mandamos aparte estos materiales hasta que les den entrada, ¿sí? Para que no se vayan perdiendo. Bueno, sí, hoy ya pueden descansar. Sí. Perdón. En concreto, yo ingreso a la aula virtual, está todo perfecto. Lo que no figura son las materias. Bueno, creo que se llaman materias en el campo. Entonces me voy a fijar si ya podés entrar, estás en la base. Si ya podés entrar, es que estás en la base.
y voy a intentar de matricularlos. Cuando Ale me pase los nombres, voy a intentar matricularlos. Bueno, les mando un abrazo muy fraternal para todos ustedes. Bueno, gracias, espero que hayan disfrutado como yo del encuentro y que tengan un bendecido descanso. Nos encontramos el próximo sábado. Gracias. Adiós. 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 Chao. Chao.